Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 85. Oremos, Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ese tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Jeroboam dijo a su mujer: tú debes hacer esto, disfrázate para que no sepan que eres la mujer de Jeroboam. Y luego ve a Silo, allí está el profeta Ahías que me anunció que reinaría en este pueblo. Llévate 10 panes, tortas y un frasco de miel. Estarás en su casa y él te dirá lo que sucederá con el niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se fue para Silo y entró en la casa de Ahías. Este ya no podía ver, tenía fija la vista por su avanzada edad, pero Yahvé había transmitido una palabra a Ahías: la mujer de Jeroboam viene a consultarte respecto de su hijo que está enfermo. Le dirás esto: cuando se presente, se hará pasar por otra. Así pues, cuando cruzó el umbral de la puerta y Ahías oyó el ruido de sus pasos, éste le dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra? Se me ha encargado para ti un terrible mensaje. Tú repetirás a Jeroboam esta palabra de Yahvé, Dios de Israel: te elegí en medio de mi pueblo para hacerte el jefe de mi pueblo Israel. Le quité el reino a la casa de David para dártelo a ti, pero tú no has sido como mi servidor David, quien cumplía mis mandamientos, caminaba con todo su corazón siguiéndome y hacía lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los anteriores a ti. Te has hecho otros dioses, ídolos de metal que solo me irritan, y me has dejado tirado. Por todo eso haré que sobrevenga la desgracia a la casa de Jeroboam. Exterminaré a todos los varones, sean esclavos o libres, en Israel. Barreré con toda la casa de Jeroboam como se barre la basura, hasta que no quede nada. El de la casa de Jeroboam que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera devorado en el campo será devorado por las aves. Yahvé es quien lo dice. Y en cuanto a ti, levántate y vuélvete a tu casa. Apenas atraviesen tus pasos la puerta de la ciudad, el niño morirá. Todo Israel lo llorará y lo enterrarán. Será el único de la casa de Jeroboam que reciba una sepultura, porque es el único de la casa de Jeroboam en quien Yahvé, Dios de Israel, encontró algo bueno. Yahvé instalará en Israel un rey que hará desaparecer la estirpe de Jeroboam. El castigo está cerca, ya está ahí. Yahvé sacudirá a Israel como una caña llevada por la corriente. Arrancará a Israel de este buen país que dio a sus padres, los dispersará al otro lado del río, porque han provocado la cólera de Yahvé con sus postes sagrados. Entregará a Israel por culpa de los pecados que cometió Jeroboam y que hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó y se fue a Tirsa. En los momentos en que atravesaba el umbral de la casa, el niño murió, lo enterraron y todo Israel lo lloró, según la palabra que Yahvé había dicho por medio de su servidor Ahías el profeta. El resto de los hechos de Jeroboam, sus guerras y su reinado, todo esto está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, luego se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá, tenía 41 años cuando subió al trono. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para que en ella habitara su nombre. Su madre era Naama la amorrea. Judá hizo lo que disgusta a Yahvé y provocaron su cólera con sus pecados, mucho más que sus padres. También edificaron altos lugares con piedras paradas y postes sagrados en todas las colinas y bajo cualquier árbol verde. Hubo además homosexuales sagrados en el país e imitaron todas las prácticas vergonzosas de los paganos que había expulsado Yahvé ante los israelitas. El 5º año del reinado de Roboam, Sesonc, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros del palacio real. Se apoderó de todo. Tomó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. En vez de ellos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso en las manos de los que iban corriendo delante de su carro y de los guardias de la entrada del palacio real. Cada vez que iba el rey al templo de Yahvé, los que corrían delante de él los tomaban y luego los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam se acostó con sus padres, lo enterraron en la ciudad de David. En su lugar reinó Abiam, su hijo. El 18º año del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, pasó a ser rey de Judá Abiam,
Abiam. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre era Maaca, hija de Absalón. Imitó todos los pecados que sus padres habían cometido antes que él. Su corazón no fue totalmente de Yahvé, como lo había sido el corazón de su antepasado David. Pero Yahvé quería conservar una lámpara a David en Jerusalén. Su hijo reinó en su lugar después de él, y Jerusalén fue protegida. Es que David había hecho lo que es correcto a los ojos de Yahvé. No se había apartado durante toda su vida de los mandamientos que había recibido, excepto en el caso de Urías elitita. El resto de los hechos de Abiam, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam se acostó con sus padres, lo enterraron en la ciudad de David. En su lugar reinó Asa, su hijo. El 20º año de Jeroboam, rey de Israel, Asa pasó a ser rey de Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su abuela era Maaca, hija de Absalón. Asa hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como David su padre. Hizo que desaparecieran del país todos los prostitutos y destruyó todos los ídolos que habían hecho sus padres. Incluso quitó a su abuela Maaca la dignidad de gran dama, porque ella había hecho un ídolo vergonzoso en honor a Astarte. Asa derribó ese ídolo vergonzoso y lo quemó en el valle del Cedrón. Los altos lugares no desaparecieron. Eso no impidió que Asa cumpliera fielmente sus deberes con Yahvé toda su vida. Depositó en la casa de Yahvé los objetos que había consagrado su padre, como también los que había consagrado él, plata, oro y vasos. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, durante toda su vida. Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Rama para cortarle las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Asa juntó entonces toda la plata y todo el oro que quedaba en los tesoros de la casa de Yahvé y el tesoro del palacio real. Se los pasó a sus servidores y los envió donde Ben-Hadad, hijo de Tibinón, hijo de Esión, que era el rey de Aram, en Damasco. Le llevaron este mensaje: haya una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu padre. Te mando una gran cantidad de plata y oro, pero con tal que rompas tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa, envió a sus comandantes a asaltar las ciudades de Israel, atacó Lión, Dan, Abel-Bet-Maca, toda la región del largo de Genesaret y todo el territorio de Neftalí. Al ver eso, Baasa suspendió los trabajos de fortificación de Rama y regresó a Tirsa. El rey Asa entonces convocó a todo Judá, sin que nadie faltara, y sacara las piedras y madera con que Baasa fortificaba Rama, y el rey Asa las utilizó para fortificar Geba de Benjamín y Mizpa. El resto de los hechos de Asa, sus hazañas, todo lo que hizo, las ciudades que construyó, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Fuera de eso, en su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa se acostó con sus padres, lo enterraron junto con estos en la ciudad de David, su antepasado, y en su lugar reinó su hijo Josafat. Nadab, hijo de Jeroboam, pasó a ser rey de Israel en el 2º año de Asa, rey de Judá. Reinó 2 años en Israel, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, siguió las huellas de su padre y el pecado a que había arrastrado a Israel. Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra él cuando Nadab, junto con todo Israel, sitiaban la ciudad filistea de Givetón. Lo asesinó. Baasa lo mató en el 3er año del reinado de Asa de Judá y reinó en su lugar. Cuando fue rey, acabó con toda la gente de Jeroboam. No le dejó ningún sobreviviente, sino que los mató a todos, según la palabra que Yahvé había dicho por medio de su servidor Ahías de Silo. Pues Jeroboam había provocado la cólera de Yahvé, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y en los cuales había arrastrado a Israel. El resto de los hechos de Nadab, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El 3er año del reinado de Asa de Judá comenzó a reinar en Israel. Desde Tirsa, Baasa, hijo de Ahías, reinó 24 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, siguió las huellas de Jeroboam y el pecado en el que había arrastrado a Israel. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Jehú, hijo de Hananí, en contra de Baasa. Te saqué del polvo y te hice jefe de mi pueblo Israel, pero tú has seguido las huellas de Jeroboam y has hecho que mi pueblo Israel cometa los pecados que provocan mi cólera. Por eso voy a barrer con Baasa y su casa, dejaré tu familia igual a la de Jeroboam, hijo de Nabat.
Aquel de la familia de Baasa que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será comido por las aves del cielo. El resto de los hechos de Baasa, lo que hizo y sus hazañas, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Baasa se acostó con sus padres, lo enterraron en Tirsa, y su hijo reinó en su lugar en esa misma ciudad. Pero estaba esa palabra de Yahvé dirigida al profeta Jehú, hijo de Hananí, en contra de Baasa y de su casa, debido al mal que había hecho a los ojos de Yahvé. Había provocado su cólera con su conducta, imitando a la casa de Jeroboam, pero también por la manera que había acabado con esa familia. El año 26 del reinado de Asa de Judá, Ela, hijo de Baasa, pasó a ser rey de Israel y reinó 2 años en Tirsa. Su servidor Simri, jefe de la mitad de los carros, conspiró contra él. El rey estaba entonces en Tirsa, tomando y embriagándose en la casa de Arsa, el comandante del palacio real de Tirsa. Era el año 27 del reinado de Asa de Judá. Simri entró y le dio muerte y reinó en su lugar. Una vez rey, apenas se sentó en el trono, acabó con toda la gente de Baasa, niños, parientes y amigos, no perdonó a ninguno. Así exterminó Simri a toda la familia de Baasa, según la palabra que Yahvé había dicho contra Baasa por medio del profeta Jehú. Es que los pecados de Baasa y de su hijo Elá, quienes arrastraron a Israel a su pecado y sus ídolos, habían provocado la cólera de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Elá, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El año 27 del reinado de Asa de Judá, Simri llegó a ser rey por 7 días en Tirsa. El pueblo sitiaba la ciudad filistea de Gibetón. En el campamento el pueblo se enteró de la noticia. Simri conspiró contra el rey y lo asesinó. Ese mismo día, en el campamento, todo Israel proclamó a Omri, comandante en jefe del ejército, como rey de Israel. Omri y todo Israel subieron entonces de Gibetón para sitiar Tirsa. Cuando Simri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se encerró en la fortaleza del palacio, le prendió fuego y así murió en el incendio del palacio, pues también había cometido los pecados que disgustan a Yahvé. Había seguido las huellas de Jeroboam y el pecado con que éste había arrastrado a Israel. El resto de los hechos de Simri, la conspiración que tramó, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El pueblo de Israel se dividió. Unos querían nombrar rey a Timni, hijo de Ginat. Otros estaban con Omri. Los partidarios de Omri ganaron a los de Timni, hijo de Ginat. Timni murió y Omri pasó a ser rey. Omri llegó a ser rey de Israel el año 31 del reinado de Asa en Judá. Reinó 12 años. Después de haber reinado 6 años en Tirsa, compró a Semer la colina de Samaria en 2 talentos de plata y comenzó a construir en esa colina. Omri hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, imitó la mala conducta de todos los que habían reinado antes que él. Siguió las huellas de Jeroboam, hijo de Nabat, y los pecados que había cometido, y a los que había arrastrado a Israel. Sus ídolos provocaron la cólera de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Omri, lo que hizo, sus hazañas, todo lo que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Omri se acostó con sus padres, lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó su hijo Ahab. Ahab, hijo de Omri, llegó a ser rey de Israel el año 38 del reino de Asa de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó 22 años en Israel desde Samaria. Ahab hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y fue peor que todos los reyes anteriores. No le bastó con imitar los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, habiendo tomado como esposa a Jezabel, hija de Itobal, rey de los sidonios. Se puso a servir a su Baal y se postró ante él. Le levantó un altar en el templo a Baal que construyó en Samaria. Ahab levantó también un poste sagrado y por sus muchos otros pecados provocó la cólera de Yahvé, Dios de Israel, mucho más que todos los demás reyes de Israel que habían venido antes que él. En su tiempo, Giel de Betel refundó Jericó, puso sus cimientos a costa de su primogénito Abiram, y cuando instaló las puertas sacrificó a su segundo hijo Segub, según la palabra que había dicho Yahvé por medio de Josué, hijo de Nun. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.